Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar en otro video de moda. Hoy hablaremos sobre cómo vestir bien con las tendencias de moda otoño-invierno 2023-2024, cómo lucir casual pero elegante o cómo retomar esas tendencias que probablemente o tienes en tu armario o puedes hacerte de algo muy fácil. De todas maneras me hice de unas prendas de Shein que les voy a dejar enlazadas aquí en la cajita de descripción, que si no sabes dónde está mi cajita te lo muestro ahorita, porque estas te van a servir mucho para dar ese punto en tendencia. Ya saben que siempre tiene una moda muy accesible para todo mundo y que las prendas complementan muchas veces lo que tú ya tienes. Entonces son prendas que obviamente yo las filtro, yo las escojo y digo, bueno, esto tiene una tendencia, te puede funcionar, o si tienes algo similar se te puede abrir el universo de cómo combinarla. Son como truquitos de moda que debes de tener este 2023. Así que vamos a empezar. En primer lugar vamos a hablar sobre la camisa. Ya sabemos que es la prenda del momento y les hice hace poco un video acerca de ella que en sí se los voy a dejar al final del video para que después de este video se vayan para allá y me entiendan perfectamente. Bueno, esta camisa que traigo puesta en este momento tiene el look y tiene varias tendencias. Por un lado tenemos la estética de la camisa, pero no como una camisa básica, sino ya con una camisa que tiene holanes, que lo estamos viendo, que están incorporando como para darle variedad a toda la moda de la camisa, todas estas tendencias, cuellos en contraste, puños en contraste, como lo pueden ver aquí, que eso lo hace que sea como bicolor. Igual como bicolor les voy a enseñar aquí unos zapatos que me encantaron, que son estos, que son unos pumps clásicos pero bicolores. Al igual que la camisa, tiene este contraste de dos colores básicos y que te ayudan a jugar como con el mismo estilo. Estamos hablando de bicolor abajo, bicolor arriba, y que creo que es una tendencia que se puede adaptar y que te hace ver diferente. Obviamente la camisa la puedes fajar, la puedes dejar desfajada. Es una camisa que está corrugada, está súper linda y me encantaron los contrastes. Creo que puedes caer en el estilo que tú quieras, estilo old money, con un poquito de detalles como esto, sería algo muy old money, ya saben, estilo heredera, dicen en español. Me parece que en Estados Unidos es old money y en español creo que es estilo heredera. Bueno, sería el estilo heredera, ya saben, clásico de toda la vida, rayitas, unos jeans, unos pumps, una diadema, tu bolso y estás en tendencia, estás bien vestida y lista para cualquier lugar. Y bueno chicas, ahora hablaremos de la tendencia que son los estampados. Como vieron en mis videos de tendencias, que al final les dejo también una lista de reproducción para que puedan ver todas las tendencias, hablamos mucho del estampado de las flores. Estampado de flores, de rosas, se vieron mucho en los desfiles desde Chanel, Dior, en muchos lados. Pero bueno, en este caso yo les escogí un estampado que tiene plantas, quiero que vean, tiene como una especie de plantitas en azul que lo pueden combinar con jeans facilísimo. Esta blusa está súper linda, me encantó la calidad. Y me encantó que tiene este cuello ligero mao que ya te da esa vibra de otoño. Ahora, lo que me gusta de esta camisa es que la puedes usar fajada, la puedes usar desfajada porque tiene bastante buen largo por la parte de atrás, o lo puedes acentuar en la cintura, como la tendencia de llevar un cinturón. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos la tendencia de utilizar un bolso grande. Este bolso, si me sigues en mis redes, obviamente me lo has visto, que no lo suelto porque me encantó el tamaño. Es un tote bag bastante grande, te cabe la computadora, tus accesorios, ideal para viajar. Yo lo traigo del día a día porque me cabe hasta la chaqueta, ahorita que entre que hace frío y que no. Se me hace espectacular. Tiene digamos que un monograma, tiene un estampado muy elegante, parece de altísima gama. Y lo que me gusta mucho es que tiene un cierre, o sea, cierra, lo voy a cerrar acá para que ustedes vean, y eso hace que sea bastante seguro para aquellas que no les gusta que se les vea el interior. Tiene esta parte de cierre. Para mí esta es una de las mejores compras que se pueden hacer en Shein, está espectacular. Y lo combiné también con estos humps
que son pumps, pero que tienen el talón descubierto, que se me hacen perfecto para el entretiempo. Me encantó, es como si fuera una piel de durazno, totalmente nude. Chicas, en punta, totalmente nude, le va absolutamente a todo. Le va así a todo el universo en primavera, verano, otoño, invierno. Estos son los zapatos ideales, súper cómodos, aparte de que tiene este resortito y hace que le quede a todo mundo. Esto es de veras una buena compra. En el caso de los zapatos, creo que estos son uno de los zapatos que más voy a utilizar porque te borran el pie, entonces te hacen ver más alta, te hacen ver más delgada porque son puntiagudos y combinan absolutamente con todo. Entonces también una de las grandes tendencias que hemos visto son los pumps, ¿no? Los pumps picudos, que tengan un tacón no tan alto, algo que sea verdaderamente cómodo. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la shacket. La shacket es algo que sigue, estará de moda, pero ahora las vemos con quilteados. No sé si recuerdan que las hemos visto en cuadros, los hemos visto en distintas telas y texturas, y creo que es una prenda que llegó para quedarse porque viene siendo como una sobrecamisa, viene siendo como una camisa grande, como una chaqueta, a veces las hacen más delgadas, más gruesos, y ahora las estamos viendo con estas texturas como quilteadas, ¿no? Digamos que tienen como un efecto de colcha que se ve lindísimo, que las hace ver súper calientitas y súper lindas. Que las puedes ahora vestir como de una manera más elegante si te las pones, por ejemplo, con un pantalón de vestir, que es lo que yo hice, hacer esta moda que es casual pero elegante, sería como vestir casual pero elegante. En estos outfits 2023 también tenemos otra tendencia, les voy a enseñar la de los pumps que tienen, por ejemplo, una figura, un adorno geométrico. Por lo general son como estos rectángulos que ya de repente, no sé si recuerdan a Sarah Jessica Parker, habíamos visto mucho de eso, hay un comeback, o sea, un regreso de esa tendencia. Y es algo fácil de adaptar. Ahora los vemos, si se fijan, de una manera muy simple. Estamos haciendo que prendas simples sirvan para toda la vida. Y unos zapatos, por ejemplo, en este estilo, te van a servir muchos años porque pasa bastante desapercibido, pero tiene ese detalle. Si se fijan, los tacones tampoco son altísimos, son bastante cómodos porque estamos tratando de regresar a verte bien, cómoda, ser clásica y que la ropa te dure. Entonces es como todo un concepto de zapatos y de un look. Otra de las bolsas que me fascinaron de este haul, bueno, es este bolso que obviamente tiene la tendencia de nombres de ciudades. Obviamente un tote estructurado que tiene este contraste de colores y que también tiene nombres de ciudades, que se me hace lindísimo, se me hace un bonito adorno, se me hace que se ve bastante lindo. En este caso es solamente por la parte de adelante, lo puedes llevar por la parte de atrás, tiene un strap para llevarlo cómodamente y también, ojo, esto me fascinó, que tiene cierre. Estos bolsos sirven mucho porque te hacen ver muy estructurada, te hacen ver elegante. Yo no le he puesto el strap, ahorita lo he usado de esta manera y me encanta. Creo que es un bolso que le voy a sacar mucho provecho porque blanco y negro es otra de las grandes tendencias. Blanco y negro lo vamos a poder ver pues en todos lados. Siempre decimos blanco y negro, Coco Chanel, pues obviamente, ¿no? Entonces, utilizar algo que es ligeramente blanco o beige y negro es una de las tendencias más fuertes, más elegantes. Este es un bolso como muy clásico que puedes adaptar ya sea al trabajo o a cualquier lado. Prendas asimétricas sería en este caso, por ejemplo, esta camisa que se me hizo espectacular. Se me hace divina esta camisa. Y ojo, tiene una simetría que te hace ver más delgada, que te hace ver más interesante, que tu camisa se ve con diseño. Chicas, esta es una piezototota, parece de diseñador. Ojo, alarma, véanle el potencial. Si eres gordita, te va a hacer ver más delgada. Si tienes cuello corto, te va a hacer ver un cuello largo. Esto es algo que ustedes me preguntaron. Oye, Dani, pero tengo cuello corto, las camisas. Bueno, les comenté por ahí, por escrito, que lo alargaran, es decir, que desabrocharan la camisa para que no se viera esto. Miren qué diferencia, a ver esto o a ver esto. Entonces les crece el cuello, esta ya lo trae, es una simetría divina
Y bueno, esta camisa para mí es un wow, es un 10 de 10, tiene un cinturón que solamente te envuelve, tiene aquí una parte recogida y eso hace que se vea lindísimo y que sea muy orgánico hacer esto y que se vea lindo. Tiene un terminado de lujo esta camisa. Para mí esta es una de las mejores piezas que he encontrado en Shein. Se me hace espectacular, perfecta para las fiestas, para elevar unos jeans o un pantalón negro. Es espectacular y es una tendencia que es asimetría. Chicas, ahora hablaremos de este set que tiene la tendencia de tejido. Es un set de blusa, pantalón, que tiene un cut out, o sea, de repente tiene esta simetría, un cut out lateral. Recuerdan cómo hablamos que todo este año íbamos a tener aberturas tanto en las faldas, en los pantalones, en los ruedos, en las blusas. Bueno, esta tiene algo muy ligero y discreto que obviamente si tú te subes el pantalón pues no se ve, si quieres que se vea un poquito te lo bajas. Se me hace muy favorecedor, la calidad es espectacular, el tejido es delicioso, se los recomiendo mucho este set porque es el típico que si quieres ponértelo con tenis, yo me lo puse ahorita con unos loafers, pero si tuviera que hacer algo de repente que necesito ir al súper o algo, pero quiero ir bien vestida, me pongo este set. Si voy a estar en casa y llega alguien, me pongo unos lindos zapatos y se ve arreglado, o sea, es como muy versátil. La calidad es estupenda, de veras es muy buen tejido, recuerden que yo sé mucho de textiles y es muy buen tejido, la calidad es muy linda, está muy cómodo. Acuérdense, les dejo mi código y todos los enlaces abajo por si quieren curiosear. Y bueno, chica, otra tendencia que veremos muchísimo será la superposición de prendas o sobreponer prendas. En este caso tengo este vestido, puedes ponértelo como vestido, dependiendo de la temporada donde me estés viendo. Les recuerdo que hay prendas que podemos trasladar a primavera, verano, otoño, invierno. En este caso, este vestido es de esos que puedes utilizar como vestido o lo puedes utilizar como yo para hacerlo en tendencia. Puedes dejarlo abierto como una especie de camisa, como si fuera un saquito, jacket, camisa, o puedes solamente, digamos, abrochar unos ciertos botones y dejarlo sobre unos jeans, sobre unos leggings, levantar un poquito el cuello, no sé, a lo mejor puedes remangar un poquito las mangas y te queda como sobreponiendo prendas. No sé si vieron en tiendas pantalones con una falda arriba o inclusive ya vienen pegados. Bueno, esta es una manera de que ustedes, o cómo lo haría yo, esto lo hago yo mucho con vestidos míos, me los pongo encima de pantalones cuando llega el otoño o el invierno, igual abajo te puedes poner todavía algo calientito, algo de cuello, de tortuga por ejemplo, muy pegadito, y lo haces todavía más invernal. Este se me hace una lindísima prenda porque es una prenda para toda la vida. ¿Y cómo estamos adaptando la tendencia? Con una prenda clásica la estamos haciendo que se vea moderna. Bueno, ahora hablemos de este fabuloso set de vestido que tiene este vestido y tiene la tendencia de cut out y set también tejido con cut out. Y bueno, es una maravilla, estilo old money. Esta tendencia old money, estilo heredera, es básicamente llevar algo como esto que es sencillo para toda la vida, que es en un solo color, sin estampado, sin llamar mucho la atención, pero que se ve de calidad. Este vestido y este pues cardigan largo están de una calidad estupenda, me encantan los largos, está pegado pero bastante rico, o sea, hay movimiento, digamos. La calidad es muy bonita, los detalles mínimos pero súper diferentes lo hacen que se vea como de alta gama de diseñador, y esto me gusta mucho del estilo old money o heredera, que son piezas que vas a poder utilizar muchísimos años hacia adelante, que te van a hacer ver bien vestida y te van a durar, aparte de mucho tiempo, para miles de eventos como muy diferentes, ¿no? Porque yo lo veo perfectamente para salir a comer, salir a cenar, inclusive en Navidad, por ejemplo, una posada. Son esos sets que te sacan de apuros. Es como The Little Black Dress, el pequeño vestido negro. Bueno, sería algo muy similar, como dicen en Estados Unidos, ese vestido que debes de tener y que tiene su parte pues que te cubre, ¿no? Que eso también me gusta, porque hay personas que no les gustaría ir de esta manera, pero de esta forma llevan un set, llevan la tercer capa y se ven elegantísimas.
Ahora hablemos del color y la tendencia de los neutros, que van desde el beige, blanco, taupe. ¿Ustedes creen que los colores son importantes para verse bien? Definitivamente. Son muy importantes los neutros porque son los neutros los que te ayudan a combinar con los colores vivos. Eso de que estemos viviendo con colores neutros y de repente una gama potente de colores vibrantes es muy bueno porque podemos combinar ambas cosas o de repente elegir cómo vestirnos. ¿Ustedes creen que los outfits o por ejemplo el loungewear, la ropa de casa, está fuera de tendencia? Pues no, sigue fuertísimo porque está la tendencia también de ir cómoda y vestir bien y tener esos sets que te sirven para estar en casa y para salir a hacer algún pendiente en colores neutros, ¿no? Por ejemplo, el que traigo, la calidad es suave, 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 suave. Es un tejido ultra suave, son de esos tejidos que quieres tocar todo el tiempo. Está muy bien logrado este set, tiene bolsillos laterales, tiene este cuello que es como un cuello polo que te hace ver bien vestida, es un color, pues digamos que es un color paté y la verdad está súper lindo, te ves bien vestida y estás totalmente en tendencia. Y este blazer, chicas, que es espectacular. Ahora esta temporada veremos la tendencia de los blazers con cinturón. Recuerdo que en algunos comentarios del año pasado como que muchas personas decían, pero ¿cómo? Parecen envolventes, como si fuera una bata. Bueno, es que esa es la tendencia, que no sea solamente el botón, que ahora tenga algo que muestre que tiene cintura, que te haga ver un reloj de arena y que sea diferente. A mí me parece súper lindo, me encantó este blazer por el color, aparte de que está forrado, la calidad es un crepé divino, muy suave, el tacto muy muy suave, tiene su cinturón y tiene esta solapa larga que es como si fuera de un smoking, lo cual te alarga, te hace ver muy sensual, más elegante, no tan casual, es como un blazer más vestidor. El color se me hace estupendo y creo que cumple todo lo que son las tendencias y que te hace vestir de una manera muy bien, vestir elegante, pero sin exagerar. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, chicas, gracias por ver este video sobre cómo vestir con tendencias, cómo vestirte mejor, cómo vestir bien o cómo crear outfits 2023, otoño-invierno 2023 con tendencias de moda. Obviamente, como siempre, les dejo los enlaces siempre en mi primer comentario y también en la cajita de descripción que le pueden dar doble clic al título. Ahí aparece ver más o más y se van bajando y aparecen todos los enlaces y los descuentos. Creo que son prendas muy bien escogidas, muy lindas y que abarcan también cuerpos distintos, que abarcan muchos gustos, edades y que le van a funcionar prácticamente a todo el mundo. Les mando un besote, chicas, nos vemos en mi próximo video y muchas gracias por ser tan lindas conmigo. Si conocen a alguien que le pueda servir este video, gracias por su like, por compartirme, por sus comentarios y obviamente si eres nueva, bienvenida, soy Daniela y ojalá te quedes conmigo y te suscribas. Un besazo, cuídense mucho, chao chao.